Sí, arrancar. Bueno, yo primero quisiera saludarlas a todos ustedes, agradecerles que estén acá. Vamos a hacer más que una conferencia, una charla, una charla donde yo voy a dar dos o tres palabras y después ustedes pueden preguntar lo que quieran, por supuesto, sin ningún tipo de problema. Eh, Nosotros con algunos compañeros y algunas compañeras nos venimos reuniendo, algunos de forma real, otros de forma virtual, porque queremos plantear una opción electoral en la provincia de Santa Fe. Queremos plantear una acción electoral, pero yo se lo he dicho a muchos compañeros, a los grupos más jóvenes sobre todo, nosotros, claro que nos interesa la opción electoral, pero para nosotros la acción electoral es también el momento y la excusa eh, para, This como meeting is decía being Perón, recorded. ¿no es cierto?, Eh, hacer lo que tenemos que hacer, que siempre adoctrinar. Es decir, formar en nuestro pensamiento, en nuestra doctrina, sobre todo a los más jóvenes, o esclarecer a aquellos compañeros y compañeras que ante el terrible embate que hoy sufrimos, se confunden en medio del camino, ¿no es cierto? Por eso yo le soy absolutamente sincero, es decir, para nosotros la cuestión electoral, claro que es importante, claro que nos gustaría tener un éxito electoral fantástico, pero aunque no lo tuviésemos, nos daríamos por conforme con dar esta pelea desde el punto de vista doctrinario en el campo doctrinario. La verdad, yo le soy absolutamente sincero, no le decía a un compañero, a Esteban Guida, mira, le digo, Esteban, nosotros tenemos una fortaleza y una debilidad. Nuestra debilidad es que siempre decimos la verdad, entonces estamos descubiertos y cualquiera puede atacarnos por cualquier cosa, sino por nuestra fortaleza justamente esa, que decimos la verdad, no tenemos un doble discurso. La verdad es que la mayoría de los compañeros con los cuales nos reunimos y venimos trabajando, ¿no es cierto?, son hombres. Eh, y esto es para nosotros un grave problema. ¿Por qué es un grave problema? Bueno, muy sencillo, porque eh, una opción política, un movimiento político, está como una persona tiene que tener, se entiende, dos piernas. No puede caminar con una sola pierna. Y una de esas piernas nos falta, que son las mujeres, ¿está? Que son las mujeres. Y las dos piernas son iguales y se necesitan unas a otras. Uno dice, ¿qué es más importante? ¿Una pierna izquierda o la pierna derecha? No, si no están las dos piernas, si están equilibradas las dos piernas, uno no podría caminar, estaría caminando rengo, no podría correr, ¿se entiende? Es decir, son exactamente necesarias e iguales las dos. Es decir, privilegiar una u otra sería ridículo porque uno no podría caminar. Entonces, de eso se trata, de que nosotros eh, las necesitamos a ustedes porque somos un cuerpo desequilibrado, somos un cuerpo desequilibrado. Ustedes preguntarán, bueno, Marcelo, ¿pero para qué lo necesitan? Bueno, lo necesitamos porque a pesar de que las dos piernas son iguales, ustedes saben que a veces en un partido de fútbol eh, se patea con una pierna u otra dependiendo de las circunstancias, o el ángulo sirve más una pierna que otra, aunque las dos piernas sean iguales. En esta ocasión que nos toca vivir, yo diría los últimos 10 años y los años por venir, que van a ser muy difíciles, en realidad la pierna que va a tener más importancia son ustedes. Ustedes van a tener el protagonismo principal porque todo se centra, se entiende, en la mujer. Todo se centra en la mujer y hay una especie, ¿no es cierto?, de descalificación a los hombres cuando queremos opinar, que por supuesto esa descalificación es ridícula y es falsa, pero en la dialéctica de convencer, ¿no es cierto?, y de explicar y de esclarecer, ¿no es cierto?, cuando nosotros intentamos explicar algo, nos censuran, pero no pueden censurar a las mujeres, no pueden censurar a las mujeres. Entonces, si bien las dos piernas son iguales, en esta ocasión histórica
¿no es cierto?, ante el embate que sufre la nación y que sufre el movimiento nacional, este embate ideológico, esta infiltración ideológica fatal para el destino, no del movimiento, sino de la nación en sí misma, ustedes son las protagonistas principales. Ya ingresé, gracias. Entonces, por eso quería yo tener esta reunión, comenzando a hacer una pequeña actualización política y una pequeña idea de lo que nosotros queremos hacer. Que están unidas porque lo que queremos hacer se desprende de la necesidad que tenemos. Nosotros hemos tenido, hay un micrófono abierto con un celular, un film. Hemos tenido un embate gigantesco contra la mujer, contra el movimiento nacional, pero fundamentalmente contra el pueblo argentino, que ha sido, se entiende, la aprobación de la ley del aborto. La aprobación de la ley del aborto implicó que algunos compañeros, de forma consciente o inconsciente, a los que lo hicieron inconscientemente no tenemos nada que reclamarle, pero a que lo hicieron conscientemente sí, cruzaran la línea, se entiende, la línea que nos divide con el enemigo y integraran las filas del enemigo. Y esto no es difícil de explicar, porque los papeles, como decía Perón, mandan. La única verdad es la realidad. Todos los políticos argentinos que estuvieron a favor del aborto y todas las ONG estaban financiadas por los grandes diría yo, los grandes vampiros del mundo, que son los hombres de la oligarquía financiera internacional, como los Soros y compañía, y eso no hace falta ser un genio, basta poner internet, y ahí está el nombre de todos los políticos argentinos, y todos recibieron su dinero. Todos recibieron, lo que no lo recibieron porque no lo necesitaban, porque son multimillonarios por años de robos anteriores. La ONG lo reciben todo. Y lo que es bueno para la oligarquía mundial no es bueno para nuestro pueblo. Aunque uno no supiese el porqué. Es un principio que ayuda a uno a ordenarle la cabeza. Si uno se reúne con Drácula y Drácula dice que hay que dejar la ventana abierta, por más que estemos a 45 grados de calor, es mejor que la cerremos. Porque lo que puede ser bueno para Drácula, inevitablemente no es bueno para nosotros. Ahora, claro, nosotros no somos iguales a otros que han defendido la vida. Y no lo somos por nuestra doctrina, por nuestra concepción. Porque para nosotros la defensa de la vida va desde el niño que está en el vientre materno hasta el hombre, se entiende, o mujer, que hace su último suspiro en la tierra. Por eso para nosotros no hay vida sin trabajo. No hay vida sin trabajo. El que no tiene trabajo no vive, vegeta o muere. No hay vida sin trabajo. Esto es una consigna, ¿no es cierto?, una idea fuerza, que yo les pido que la reflexionen. No hay vida sin trabajo. Quien no tiene trabajo, se entiende, vegeta. Quien no tiene trabajo pierde su dignidad. El hombre no puede vivir a partir de subsidio, porque cuando uno le da un subsidio de forma permanente, que puede ser ocasional, una desgracia, el hombre pierde su dignidad. Perón decía que cada uno debe por lo menos producir lo que consume y tener el orgullo de llevar a su casa, está con su trabajo, el monumento suficiente para las necesidades de su familia. El trabajo dignifica, y el trabajo es la condición primera de la libertad. El que no tiene trabajo no tiene libertad. Por eso no hay vida sin trabajo, pero acá hay un detalle que es fundamental y que se ha perdido en el discurso, porque se ha perdido en realidad porque no le interesa a nadie. No hay trabajo sin industria. No hay trabajo sin industria. En un país como Argentina, en una provincia como Santa Fe, la actividad agrícola ganadera es de una importancia estratégica y hay que apoyarla, hay que fomentarla y tiene que crecer, pero no alcanza.
no alcanza. A la altura de la población que tiene Argentina y a la altura del desarrollo tecnológico, ¿no? Un modelo agrícola ganadero eficiente, por más eficiente que fuese, solo puede darle trabajo a 14 millones de argentinos. Es decir, si somos 40, sobramos una parte gigantesca, se entiende, de argentinos que quedan fuera de la actividad productiva. La única actividad productiva que puede darle trabajo a los argentinos es la industria. Y no hay más industria, no se fomenta la industria, porque la plata se dedica a la ideología de género. El gobierno gasta entre el 13 y el 14% del presupuesto en la ideología de género. Pero caído este gobierno, si estuviese o volviese un gobierno de Macri, gastaría lo mismo, en esa misma cosa, porque son las dos caras de una misma moneda. Las dos caras de una misma moneda, un progresismo está liberal, ¿no? Y un progresismo socialdemócrata. Entonces, cuando nosotros decimos que defendemos la vida, defendemos el trabajo, defendemos y fomentamos la industria y proponemos la realización de un proyecto industrial. En el caso de Santa Fe, de forma concreta, el gran proyecto industrial que movilizaría de nuevo a la provincia y la pondría de pie, y si no lo hacemos pagaremos consecuencias gigantescas, es poner de nuevo en condiciones de producción y tecnología de avanzada a la petroquímica San Lorenzo, a lo que fue Petroquímica San Lorenzo, al complejo petroquímico de San Lorenzo, ¿verdad? Porque eso movilizaría toda la industria de Santa Fe. Plata sobra si el gobernador no se la dedicara a inaugurar, poner escuelas, se entiende, con todo tipo de locos, se entiende, que van a destrozar la cabeza de nuestros niños. Pero a su vez, ¿no es cierto?, decimos nosotros, no hay vida sin trabajo, no hay trabajo sin industria, y por eso nosotros no podemos ser liberales. No podemos ser liberales, no podemos estar a favor de la apertura económica, por eso nosotros no somos liberales, pero a su vez no hay, se entiende, vida, no hay vida sin seguridad, no hay vida sin seguridad, porque nos matan en las esquinas, porque le roban a nuestras viejitas un celular, y para robarle el celular con una moto las empujan y le hacen caer y le rompen la cadera y le quitan los pocos años de vida y tranquilidad que le quedan. Es decir, no hay vida, está sin seguridad, no hay vida sin seguridad. Y si no hay industria, porque hemos cometido el error de adoptar el neoliberalismo, que ningún gobierno ha dejado de ser neoliberal en el fondo, desde la dictadura militar hasta ahora, hemos cometido el error de adoptar, se entiende, como ideología el garantismo, que hace que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra, se entiende, las comisarías, con el ingrediente ideológico que siempre se entiende el ingrediente del progresismo, pero que lo oculta, un ingrediente marxista, está donde no tiene nada que ver, se entiende, con nuestra doctrina, nada que ver con nuestra doctrina, está en donde ellos falsamente, se entiende, son garantistas cuando en realidad son abolicionistas, quieren abolir el derecho penal. Abolir el derecho penal porque viene una concepción marxista que dice que el derecho penal no debe existir, que podríamos dar un día una conferencia al respecto. Entonces nosotros no somos ni liberales ni progresistas. Nosotros somos lo que hemos sido siempre, ¿está? Somos peronistas, es decir, porque tanto el neoliberalismo es hijo, se entiende, del liberalismo, y el progresismo es hijo del marxismo. Y cuando nuestros compañeros que nos precedieron en tantos años de lucha gritaban ni yanquis ni marxistas, lo que estaban gritando eran ni liberales ni marxistas, ¿está? Ni liberales ni marxistas. Y hoy nosotros podemos decir, de la misma manera que lo decían ellos, ¿no es cierto?, ni neoliberales ni progresistas, nosotros somos peronistas, ¿está? Nosotros somos peronistas. Obviamente, nuestro mensaje no va solo a los peronistas, porque en realidad lo que nosotros estamos diciendo no es para beneficio nuestro, es para beneficio de todo el pueblo, ¿está? Y de todos los argentinos de buena voluntad. Y por eso vamos a aceptar el apoyo de todos los argentinos de buena voluntad, ¿no es cierto?, que quieran trabajo, no subsidio, trabajo, y que quieran seguridad. Es decir, ¿y qué es querer seguridad? Muy sencillo, que en los pueblos del norte de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Rafaela, en la ciudad de San Lorenzo, volvamos como hacíamos antes a poner la silla
a las 6 de la tarde del verano a la puerta para tomar fresco, esté tomando unos mates sin necesidad de estar pensando en qué momento nos van a asaltar. Quiere decir que cada una de ustedes que tiene una hija no tenga que estar pensando si va a volver a la noche o le van a robar en el camino, no tengan que buscarla a la parada del colectivo. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que ustedes o sus esposos o sus hijos vuelvan a tener un trabajo digno, ¿está? Y no estemos pensando, se entiende, que el mes que viene no podemos pagar la luz o la electricidad, ¿no? Que se vuelva a tener un trabajo digno con esperanza, ¿está? Con la esperanza que habíamos tenido siempre, la esperanza que habíamos tenido siempre, cuando gobernó Perón, cuando gobernó acompañándolo, aunque no fuese parte de su gobierno Evita, ¿está? Sabiendo que uno cuando se casa puede comprarse un terrenito y pasarse la casa, cosa que ahora resultaría imposible. Esa es una cosa que nosotros queremos hacer. No es nada terrible, no es difícil de explicar, es una cosa sencilla. Nosotros queremos trabajo, trabajo y seguridad, porque nosotros defendemos la vida desde el vientre materno hasta el último suspiro del hombre, hasta el último suspiro. Por eso decía Perón, los únicos privilegiados son los niños, y más cuando están más indefensos de todo en el vientre materno, y nuestros viejitos, nuestros ancianos, ¿está? ¿No? Nuestros ancianos. Y claro, ante esto, y Maricel hacía unas referencias que quizás no todos hayan escuchado, sobre las ofensas que nosotros hemos recibido como peronistas, pero que en realidad es una ofensa a todo el pueblo argentino cuando se le pone a Evita un pañuelo verde, cuando se miente descaradamente porque Evita se escupiría en la cara al ver eso, cuando se pintarajea a Perón, o cuando se produce la gigantesca traición de la CGT al movimiento obrero, a sus trabajadores, festejando un día que nosotros no tenemos nada que festejar. No tenemos nada que festejar porque nosotros no estamos en contra de nada, ¿está? Y las acciones privadas de los hombres están exentas del juicio del magistrado y reservadas al juicio de Dios. Pero lo que no vamos a admitir nunca está que con el pretexto, ¿se entiende? Con el pretexto de la tolerancia, se diga que una mesa es una silla, que un gallo es una gallina o que una gallina es un gallo. Cada gallo y cada gallina puede hacer lo que se le dé la gana, pero nadie tiene por qué obligarnos a mentir, a decir que una cosa es lo que no es. ¿Está? Es lo que no es. Que cada gallo y gallina haga lo que ocurra en su casa y a mí me importa un corno. ¿Está? Solo Dios puede juzgarlo, pero no tienen por qué obligarnos a admitir una cosa que es absolutamente falsa. Absolutamente falsa. Porque Dios los creó hombre y mujer. ¿Está? Hombre y mujer. Y que cada uno se sienta como quiera, me importa un corno. Pero nadie tiene por qué obligarnos, ¿entiendes? A ser parte de una mentira. Entonces nosotros tenemos esta propuesta, claro, algunos podrán estar de acuerdo, otros no, ¿no es cierto? Yo los invito, las invito, ¿no es cierto?, a que comencemos a trabajar juntos, ¿está? Juntos, de forma muy concreta, ¿no es cierto? Es lo que nosotros queremos, es decir, queremos trabajo y queremos seguridad, ¿está? Y yo pienso que es lo que quieren todos los santafesinos, todas las santafesinas. Voy a apagar el celular que se me quedó prendido, a ver si en cualquier momento interrumpe a alguien llamándome. Perdón por haber cometido ese error de dejar el celular prendido. Y bueno, eso es lo más importante. Después podríamos hablar del mundo, del sistema financiero, de muchas cosas que sí podemos hablarla en otras reuniones, pero esto era simplemente decirle estas cosas a ustedes y escuchar. Si ustedes tienen preguntas, yo estoy dispuesto a todas las preguntas, ¿no es cierto? Siempre en el marco del respeto que caracteriza a la relación que debemos tener como compañeros y compañeras. Si no puedo responderle, no le responderé, ¿no es cierto? No porque no quiera, sino porque no sé. No sé todas las respuestas a todas las preguntas, por supuesto. En la medida de lo posible, yo estaré dispuesto a responder todas las preguntas que ustedes quieran, sea del orden que quieran, sea de cómo pensamos organizarnos para poder competir electoralmente, sea desde el punto de vista del contenido que representamos, ¿está? Así que bueno, yo dejándole a Maricel la coordinación para que vayan dando el paso a cada una de ustedes a las preguntas, quedo, se entiende, abierto a las preguntas que ustedes quieran. Recuerden siempre que no hay pregunta indiscreta,
no hay pregunta que no corresponda. Yo como profesor siempre digo esto en la clase, no hay pregunta que no corresponda. Nadie tiene por qué saber algo si no lo sabe. Justamente para eso se abre la pregunta. Así que no hay pregunta que sea indiscreta ni que no corresponda. Nadie piensa, no, ¿cómo voy a preguntar esto? Capaz que me dicen que cómo yo no lo sé. No, nada. Así, tiene que saber nada, nadie. Así que la pregunta que quiera, sin temor alguno. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muy claro, como siempre, muy amena también tu charla, incentivando a las compañeras entonces a que realicen las preguntas que consideren pertinentes, digamos, o que de lo que quieran estar sabiendo. Yo estoy acá atenta a quien quiera levantar una manito. Por las dudas voy a aclarar, hay una opción en el celular o en la computadora desde donde estén conectadas las compañeras que muestra una manito que ustedes la pueden levantar, entonces a mí me sale acá en la computadora para que pueda sacarles el silenciado del audio y podamos escucharlas. Aquí tengo a Graciela. Graciela, yo te voy a solicitar para reactivar tu audio y vos apretás en el cartelito que te va a salir y ahí vas a poder, ahí te tengo. Ahí. Graciela, te escuchamos entonces tu pregunta. Buenas noches, compañeros y compañeras. La verdad que he escuchado atentamente la locución de Marcelo. Agradezco infinitamente la invitación, pero no comparto, digamos. Pertenezco al peronismo, soy peronista, pero tengo otra visión o quizás otra ideología en cuanto al gobierno provincial, al gobierno nacional también, y comparto que las mujeres somos sumamente importantes, vaya que no lo somos, tuvimos 2 mandatos de la presidenta Cristina Fernández como presidenta de la Nación, y todavía la seguimos idolatrando y pensando a Eva Perón como mujer por su trayectoria a nivel nacional, vaya que no pensamos, que pensamos que las mujeres somos importantes en la política. También, digamos, creo que en la provincia de Santa Fe, con el Ministerio de Igualdad, es otra, y con la ley de paridad, también es otra impronta que se nos da a las mujeres en la participación política en todos los partidos políticos. Así que me parece que nuestro andar va por otro camino, por otro carril, que es respetable, digamos, que el peronismo es esto, ¿no? Una diversidad de líneas, de sectores, de derecha, de izquierda, un poco de todo, siempre ha sido esto. Comparto que el trabajo es sumamente primordial y que la industrialización y la CGT y los sindicatos han sido en su momento, pero bueno, tendremos que quizás recuperarlo en la República Argentina. Pero bueno, estamos por otra línea nosotros, estamos en otro lugar en la defensa del movimiento nacional y popular, en la defensa del gobierno nacional y también del gobierno del compañero Perotti, porque creo que más allá de la impronta que se está dando en el marco de esta pandemia, es un gobierno peronista. Y si en este momento no logramos unidad partidaria de alguna manera, y le estamos dando lugar a la oposición, eso es claro. Eso nada más, compañeros y compañeras. Le agradezco muchísimo, por supuesto, no compartiremos el camino, yo le agradezco muchísimo, respeto su opinión, nosotros creemos que no, creemos que Perotti no fue ahora ni antes peronista, no fue nunca. Es un liberal absoluto que entró Reutemann, que era también un liberal, ¿verdad? Y que, bueno, para nosotros es así, como creemos que la ideología de género no tiene nada que ver con el peronismo, y lo creemos desde el pensamiento de Juan Domingo Perón y Eva Perón, que fue tajante sobre eso, ¿verdad? Que fue tajante sobre eso. Basta leerlo a Perón,
lo que Perón entiende en el proyecto nacional, el libro que ya los dirigentes no leen. Perotti no tiene por qué leerlo porque no fue nunca peronista, él no sabe ni siquiera qué discurso hizo Perón. ¿Está? Bueno, hay otros que saben qué discurso hizo Perón, como el actual ministro de Defensa de la República Argentina, pero ha traicionado todo lo que se le enseñó cuando era joven. Más grave todavía, Perotti sería perdonable porque no tendría por qué saberlo, porque no tiene nuestra procedencia doctrinaria. Pero bueno, nosotros creemos, ¿no es cierto?, que efectivamente estamos ante un gobierno completamente antinacional, que no tiene nada de popular. Lo que ha pasado es que estamos ante un entrismo tardío triunfante que se queda con el movimiento nacional, ¿está? Y que plantea la falsa disyuntiva, estamos nosotros o vienen ellos chantajeando al pueblo argentino cuando en realidad son las dos caras de una misma moneda. Por eso la Argentina tiene el 40% de pobres, ¿está? Por eso el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que no en ninguna década ganada, nunca bajó la pobreza del 30%, lo que hizo fue repartir la renta agraria. Claro que está mejor repartir la renta agraria que no repartirla. Los otros son todavía peores, ni siquiera quieren repartirla. Pero nosotros no nacimos para repartir la renta agraria. Nosotros nacimos para hacer de la Argentina una potencia industrial. En los 10 años del gobierno supuestamente de década ganada, no fuimos capaces de fabricar, se entiende, nada. ¿Está? Y en los 10 años del gobierno de Perón fabricamos un avión a reacción, que era la máxima tecnología del momento, que era el Pulqui 1 y Pulqui 2. Y cuando el gobierno intentó de la supuesta década ganada tirar un pequeñito cohetecito experimental, se le explotó y no sabían cómo dar explicaciones porque se habían robado la plata. Pero bueno, no, nosotros, esta es nuestra postura. Por supuesto que no tiene nadie por qué compartirla, ¿no es cierto? Los que la compartan caminaremos juntos y otros caminarán en otra vereda, ¿no? Exactamente, así es. Gracias, Marcelo. Habían levantado la mano, ¿puede ser Lola? Bien, ahí te tengo, Lola. Ahí te mando solicitud para reactivar el audio. Cuando la recibas. Ahí está. Muy bien, te escuchamos. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, gracias por esta oportunidad de escucharte. Yo quería hacerte dos preguntas sencillas. Las preguntas son sencillas, no sé si la respuesta. Bueno, en primer lugar, si, digamos, simplificadamente, podrías darme tu opinión respecto de, para vos, qué pasó con el peronismo, tanto en la nación como en la provincia, respecto de que sí es cierto, no son peronistas quienes nos gobiernan, eso por un lado, y por otro lado, quería preguntarte cuáles ves vos o qué camino ves vos, o si ves posible revertir la legalización del aborto, digamos, a través del Congreso, o de qué manera. Esas eran mis preguntas. Bueno, vamos a empezar por el final, ¿no es cierto? Vamos a empezar por el final, por la última pregunta. Claro que es posible, ¿no es cierto? Porque toda realidad puede transformarse si uno está dispuesto a trabajar sobre ella. Pero Perón nos enseñó que hay una diferencia fundamental con el resto. Nosotros hablamos de conducción. ¿Qué quiere decir, decía Perón, conducir? Persuadir. Nosotros tenemos que ser capaces, ¿está?, de explicarle a los argentinos y de ganar el corazón de los argentinos con las cosas que nosotros decimos. Si no somos capaces de explicarlo una y mil veces, para explicarles se entiende de que el aborto es una política, como explicaba Perón, engendrada por la oligarquía financiera mundial. ¿Está? Engendrada por la oligarquía financiera mundial con varios objetivos, entre ellos es producir una catástrofe demográfica. Los primeros que aplicaron el aborto en el mundo de forma estatal y masiva fueron los soviéticos, y después de años de aplicación se dieron cuenta que habían cometido un error gravísimo porque habían producido una catástrofe demográfica en un país gigantesco. Y ellos que lo habían creado y aplicado dijeron, señores, hay que revertir esto. Y nosotros tenemos que explicarle esto y ganar el corazón de la gente explicándoselo. Y si la mayoría de la población argentina estuviese convencida de esto, entonces podríamos cambiar las cosas. ¿Está? Nada se cambia imponiendo nada. ¿Está? Ellos imponen,
nosotros persuadimos. Entonces, claro que se puede. Se puede si lograríamos crear una mayoría de argentinos suficientemente conscientes de esto, y que por supuesto esa mayoría tuviese una nueva expresión electoral. Tuviese una nueva expresión electoral. Cuando se dice que el peronismo es de izquierda, de derecha, el peronismo no es ni de izquierda ni de derecha, ni tiene sectores de izquierda ni de derecha. Nosotros somos peronistas, y rechazamos ambas ideologías, las ideologías de la izquierda y de la derecha al mismo tiempo. Por eso rechazamos el progresismo y rechazamos el liberalismo. Porque, como decía Perón, tenemos una filosofía de vida profundamente popular, y no hay nadie, se entiende en el pueblo que quiera, se entiende del aborto, y de una filosofía profundamente cristiana. Ahora, claro, el qué nos pasó, que es una pregunta interesantísima, ¿no es cierto? También es una pregunta que uno podría dedicarse 2 o 3 horas a explicarla. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, ¿no? Porque bueno, estamos a horas de que ya aconteció en aquella época del paso a la inmortalidad de Perón, ¿no es cierto? Perón dijo: el último heredero, si mi heredero es el pueblo, dijo Perón, ¿no? Entonces muchos lo acusan de no haber dejado, ¿cómo decirlo?, otro conductor, no haber dejado alguien que él dijese: bueno, sigue sigue este. Bueno, en realidad dicen eso porque no estudian, suelen ser bastante, los compañeros, y el enemigo lo hace conscientemente, los compañeros lo hacen porque son un poco vagos. Perón lo intentó una vez. Perón intentó dejar un heredero con nombre y apellido. Y lo dejó por escrito, diciendo: si yo me muero, este es el hombre que tiene que seguir, que tiene que comandar el movimiento. Y resulta que cuando Perón intentó ese camino, el hombre que Perón había elegido fue un desastre, porque era el hombre más capaz, un hombre absolutamente leal, y termina, se entiende, siendo desleal e incapaz, y pasándose del bando porque se había convertido al marxismo, que fue John William Cook. Perón escribe diciendo: señores, en estas circunstancias, donde mi vida corre riesgo, estaba en el exilio, si yo muero, el hombre que conduce es este, John William Cook. Había sido el joven más brillante en la Cámara de Diputados. Y se termina siendo castrista, marxista y por lo tanto antiperonista. Y Perón ante eso dice: bueno, no se puede. No se puede, porque si yo dejo lo mismo, ¿qué pasa? Y pasa, se entiende que si me moría yo antes, asumía este hombre y hacía un desastre. Nos lleva a otro camino. Entonces Perón optó por decir que mi único heredero era el pueblo, o sea, que el pueblo mismo pudiese generar una nueva conducción. Esa conducción, ¿no es cierto?, no se dio, entre otras cosas, porque acontece antes, por supuesto, de la muerte de Perón, y antes que Perón asumiera, el asesinato el vil asesinato de José Ignacio Rucci, que podría haber tenido una trayectoria política de 40 años de vida política útil más, porque después fueron asesinados muchos compañeros peronistas que también eran líderes importantes, y resulta que aquellos que asesinaron a Rucci, y que Perón había echado por la puerta de una patada, entre los cuales se encontraba la señora Cristina Fernández de Kirchner y el señor Kirchner, aunque físicamente no estuviesen ese día en la plaza. Esos que Perón echó, que no tenían nada que ver con el pensamiento peronista, vuelven después por la ventana, y se hacen aliados, de un, llamémosle, señor, se murió, no me gusta ofender a los muertos, que fue Menem, que no tenía nada que ver con el peronismo, y que aplica, supongamos que hubiese tenido que ver, peor todavía, porque hace una gran traición, aplica el mismo proyecto económico de la dictadura militar. Por eso José Alfredo Martínez dice: este hombre está continuando nuestra tarea. Y aquello que Perón había echado por la ventana, se hacen aliados.
del Patilludo, se entiende, ex gobernador de La Rioja y ahora presidente de la Argentina. Y lo reciben en Santa Cruz con los brazos abiertos diciendo que es el mejor presidente de la Argentina. Y todo montonero que había sido echado se hace menemista o el 70-80%. Resultado de lo cual tenemos la primera gran deriva ideológica, que es el menemismo, que no tiene nada que ver con el peronismo, que aplica un neoliberalismo que destruye materialmente a la Argentina, la destruyó materialmente, aniquilando las pocas industrias que habían sobrevivido a la dictadura militar y, claro, un genio político, un genio para la maldad, ¿no es cierto? Un genio para la maldad. Él juega en contra de Duhalde, está para que gane De la Rúa, porque sabía que De la Rúa era un inepto, no porque Duhalde fuese una garantía de nada, que no lo era, no es que estoy hablando a favor de él. Y después de ese desastre de la Rúa, el azar de la historia hace que aquellos que habían sido echados, ¿se entiende?, por la puerta, y que habían entrado por la ventana y que habían sido socios, ¿se entiende?, de Menem, lleguen al gobierno, no hagan un mal papel desde el punto de vista económico en los primeros años, no, hacen un buen papel, pero en ese transcurso, como un caballo tratando de cruzar un río, está, sobre todo después de la muerte de Kirchner, no antes, está, se va a adoptar como ideología del movimiento, una ideología que no tiene nada que ver con nosotros, que es el progresismo. Y si el neoliberalismo que adoptó Menem destruía materialmente a los pueblos, esto lo destruye espiritualmente. Ustedes se preguntarán por qué lo destruye espiritualmente. Es muy sencillo, porque cuando yo digo que la verdad no existe, cuando digo que la trascendencia no existe, todo es relativo. Y si todo es relativo, no hay valores. Y si no hay valores, no vale dar la vida por nada, ni de hacer esfuerzo por nada. Porque si no hay trascendencia, lo que yo tengo que hacer es vivir el momento absoluto, pleno, si no soy un tonto. Y entonces ellos introducen el progresismo, destruyen espiritualmente a los pueblos. La expresión de esa destrucción es, desde el punto de vista del derecho, el garantismo, ¿está? Que ha hecho, se entiende, que hoy no exista ley ni orden en Argentina, no existe ni ley ni orden en una masa de argentinos que está sometida a la pobreza y de muchos que no tienen trabajo de generaciones, porque la destrucción de la industria comienza con la dictadura militar, y como a nadie le interesa, nadie ha frenado el tema de la droga, para empezar, porque la mayoría de los dirigentes políticos que están sentados en el Congreso de la Nación son todos cocainómanos. Si mañana uno hiciese una ley, está, que antes de entrar al Congreso de la Nación, como quien entra a un partido de fútbol, hay que hacerse un análisis, ¿entiende?, de droga, el 80% no podría ingresar al Congreso de la Nación porque son cocainómanos. ¿Qué van a combatir? ¿Qué buscan combatir si los consumidores son ellos? Entonces, una masa empobrecida, una masa a la cual se le ha quitado los valores, y encima se introduce la droga, da el cóctel perfecto que hoy tenemos en la provincia de Santa Fe, que es la punta de lanza de la entrada del narcotráfico de la Argentina. ¿Y por qué es la punta de lanza de entrada del narcotráfico? Muy sencillo. Lo que demuestra que tanto el gobierno de Kirchner, como el gobierno de Cristina, como el gobierno de Menem y de la Rúa, son iguales, porque los puertos son privados. Y entregar los puertos privados, que los puertos sean privados, como si yo entrego la llave de mi casa a una tercera persona. El que es dueño de mi casa es el que tiene la llave. El que hace entrar y salir a la noche quien quiere. Y Santa Fe es la cuña cuando entra la droga, porque todas las drogas entran por los puertos. Eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Eso lo sabe todo el mundo, pero nadie dice nada, ¿verdad? Todo el mundo se calla, se entiende en 40 lenguas, se calla, ¿verdad? Bueno, y eso no lo cambia ningún gobierno, porque eso es una orden del poder mundial, ¿no? Una orden del poder mundial como la minería, que no nos pertenece más, no nos pertenece ni los puertos ni nos pertenece la minería, donde podríamos sacar los recursos necesarios para la reindustrialización. Pero de eso nadie habla. Entonces lo que no pasó fue eso, pero más grave aún. Lo más grave
es que muchos, sabiendo que esto es así, se convirtieron de peronistas en puestistas. Entonces dicen ser peronistas, en realidad son puestistas, están ahí porque tienen un puesto, un cargo, tienen la esperanza de tenerlo, es decir, de vivir sin laburar. Porque la política se ha transformado en un negocio. Viven de la política, no para la política. Aún aquellos militantes que Perón echó de la plaza eran admirables, aún aquellos que Perón echó de la plaza. Porque esos que Perón echó de la plaza no vivían de la política, y vivían para la política. Y estándose enfrentados conmigo eran hombres de honor, porque no robaban nunca. Vivían para la política, no vivían de la política. Tenían sus ideas distintas que las que tengo yo y podíamos enfrentarnos. Pero ahora es distinto. Ahora se entiende, viven de la política, no para la política. Y entonces justifican cualquier cosa. Entonces Perotti es peronista. Bueno, si Perotti es peronista, no sé cuándo soy yo peronista. ¿Verdad? Pero no es por agarrarme en contra del pobre, ¿verdad? Que es mejor que otros que hemos tenido. ¿Verdad? No es por eso. ¿Verdad? Podríamos hablar de Reutemann, podríamos hablar de otros y de otras provincias. ¿Verdad? Son puestistas. Y entonces lo grave es que eso de ser puestista bajó a la militancia. Y entonces la militancia acepta cualquier cosa con la esperanza de algún día tener un puesto, si es que no lo tiene. ¿No? Y entonces, ¿dónde están los ideales? Y no están más. O no están aparentemente, porque hay muchos todavía compañeros y compañeras con ideales que están en sus casas y estarían dispuestos a salir de sus casas para trabajar, ¿está? Si intuyen que no les mienten, ¿está? Si intuyen que no les mienten, ¿está? Bueno, quizás podamos hacerlo nosotros, quizás no, porque no nos tengan confianza y será otro lo que lo hagan. Bueno, nosotros no tenemos problema, quizás sea otro lo que lo hagan dentro de 10 años, dentro de 5, dentro de 15, ¿no? Nos da igual, nos da igual. Lo que no vamos a hacer nunca más es dejar de decir la verdad, ¿está? Como nosotros la entendemos, ¿está? Y por eso no soy irrespetuoso, por eso digo que aquello que Perón hecho me merecía mi respeto, porque vivían, se entiende, para la política, ¿está? Estaban contrarios a lo que yo decía y estaban dispuestos a matarme, no importa, ¿está? No importa, pero no eran delincuentes de la política, eran militantes políticos, en una idea que yo no comparto, pero eran militantes políticos. Y todo aquel que da su vida por un ideal político, aunque no sea el mío, me merece el mayor de los respetos, el mayor de los respetos. Eso, en resumida cuenta, lo que nos pasó, pero claro, podríamos escribir 3 libros, ¿no? Haría falta, por otra parte. Bien, gracias Marcelo. Tengo con la mano levantada a Sandra, pero antes la compañera Marisa ya va la segunda vez que levanta la mano, nada más que se salió la manito, no quedó fija, así que Marisa, compañera, si estás por ahí, yo te solicito tu audio para que puedas. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, ¿qué pasó? ¿Se escucha igual, no, pero se escucha igual, Marisa, se escucha perfecto. Bueno, yo soy docente de acá de Rosario, trabajo en una escuela primaria. Bueno, siempre, o sea, me enorgullece ser 4ª generación de peronistas, o sea que mis bisabuelos ya protagonizaron varios hitos del peronismo, como acá en la mal conocida, porque sería Mandarina, fueron mi bisabuela, esas de la que gritaban la vida por Perón, cuando vino la fusiladora. Y bueno, me entero de este encuentro a partir de unos compañeros que nos conocemos de distintos sectores de militancia dentro del peronismo, que nos volvimos a encontrar, nuestros padres, la mayoría de nuestros padres fueron militantes también, algunos fallecieron, otros todavía siguen en la militancia, y nos reunió este tema de la defensa de la vida, ¿no? Como peronistas no podíamos tener otra ideología que no sea el mandato de Perón, del tema de la defensa de la vida y de la dignidad, y no podíamos estar silenciados, ¿no? Creo que reaccionamos un poco tarde, confiamos que como este era un gobierno
de coalición, porque es un gobierno de coalición, no es un gobierno peronista. Los peronistas ni a nivel nacional ni a nivel provincial tuvimos candidato, tuvimos que optar por todo lo que ya dijo acá Gullo. Y bueno, yo lo que quería, y recalco y siempre le digo a los compañeros, una imagen vale más que 1000 palabras, y ver un día antes del aniversario del general Perón quemarse el Hogar Escuela de Granadero Baigorria, que es la obra más perdón, ¿no? Más cara a los sentimientos peronistas, y haber pasado 25 años peronista y que esto termina así, ¿no? No podemos seguir quietos los peronistas. Tenemos que reaccionar por nuestra infancia, por lo que hablaba Marcelo de los únicos privilegiados, y son los únicos privilegiados porque son los que no pueden hacer uso de ese privilegio. Entonces, nosotros tenemos desatada una batalla cultural. Y bueno, me parece que el peronismo tiene lo suficiente anticuerpos y lo suficiente fuerza. No somos ni progresistas ni neoliberales, eso es un invento que nos han hecho para quedar engrampado en el peronismo, para hacer un ataque a la nación, porque el entrismo que hay dentro del peronismo hace que nuestra nación quede sin defensa. Porque ya como aprendí de muy temprana edad, la mejor forma de ser argentino es ser peronista. Es la mejor manera nosotros, ¿por qué? Porque apelamos a la justicia. ¿Qué es eso del abolicionismo? El peronismo nunca habló de garantismo, siempre habló de justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Y el trabajo, por supuesto, es el ordenador de la vida de una nación y del hombre. Entonces, por eso, ya viendo en las publicaciones a través de Facebook, a través de las conversaciones familiares y todo eso, me interesó aprender, escuchar y saber a ver qué tenían que decir este grupo de compañeros que estamos buscando, digamos, o que están buscando, yo lo veo, lo olfateo, es yo pienso que nunca este grupo, Gullo se ha ido, pero yo insisto, volvamos a Perón, que ahí ahí vamos a encontrar la salida, que es colectiva, es con el pueblo, es con la nación. Bueno, nos va a tocar una etapa dura, ¿no? Porque no es que tengamos el peronómetro, pero los peronistas bien paridos sabemos qué es el peronismo, que es más allá que una ideología o un candidato. Y el valor a la mujer siempre se le dio. Siempre el peronismo le dio el valor a la mujer. ¿O qué fue el voto femenino? ¿O qué fue Eva Perón? ¿Qué fue Isabel Perón, la primer presidenta mujer del mundo? Bueno, era esto lo que quería compartir y gracias por permitirme participar de esta reunión. No, al contrario, yo no lo podría haber dicho mejor. Comparto todo y no lo podría haber dicho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Te mando audio, compañera Sandra. ¿Dónde estás? Sandra tiene el micrófono silenciado, tiene que... Sí, ahí le estoy mandando solicitar para restablecer, ella lo tiene que... Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, Sandra. Te escuchamos. Buenas noches, compañeros, compañeras. Estuve escuchando atentamente todo. Yo soy de la parte norte de Las Toscas, muy al norte de la provincia de Santa Fe. Hemos trabajado muchísimo, pertenezco a un grupo de peronistas que encabeza nuestro dirigente Darío Vega, y hemos trabajado un montón, y me quedo con lo que dijo el señor Marcelo, de que este no gobierno para mí no es peronista. ¿Por qué? Porque hemos hecho todo para que gane. Hemos salido a la calle, hemos andado hace 12 años que acá en Las Toscas no podíamos hacer entrar un peronista en el Consejo. Se ha trabajado un montón, lo logramos. Somos un grupo de mujeres que trabajamos, somos como 10 mujeres que salimos a la calle, acompañados de compañeros, ¿no? Pero la que llevamos adelante todos somos mujeres.
Y hace poco, hace una semana, vino el gobernador, como decía Marcelo también, invitó a los que tienen títulos, a los que tienen título de abogado, títulos, y no nos invitó a nosotros a participar de su visita a Las Toscas, a la ciudad de Las Toscas. Y es triste eso, porque nosotros somos las que salimos a la calle, nosotros somos las que vivimos y conectamos con la gente que necesita, con la gente humilde, vemos la necesidad. Yo también soy una persona humilde, una persona que mi marido no tiene trabajo. Pero el hecho de ser peronista, de ser militante, de ser puntera de barrio, me lleva a conectarme con la gente todos los días. Todos los días. Hoy justamente salimos a dar ropa, porque vemos el frío, vemos la necesidad y fuimos a llevar ropa. Y no nos tienen en cuenta. Y yo creo que si vos sos peronista y tenés convicción, tenés ideales, te tienen que hacer partícipe, pero desde el vamos te tiene que hacer partícipe de la visita y de recorrer. No, se codean con gente de otro nivel. Y nosotros somos las que caminamos. Nosotros somos la que vemos las necesidades de la gente, lo que lloramos, la que abrazamos, la que vemos todo. Perdón, estoy... y eso es triste porque la verdad que yo no entendía nada. Verlo sacándose fotos, acá nuestro intendente es socialista, sacándose fotos con el intendente de acá, entregándole plata, y nosotros, y nuestro dirigente que encabezó, que anduvimos en esa lluvia, en ese frío, en ese calor, rompiendo calzado, todo hicimos para que se gane, porque queríamos un cambio, pero no estamos viendo un peronista, no estamos viendo un compañero que se juegue por nosotros, que se juegue por la gente que necesita. Entonces, es cierto lo que están diciendo, creo que tenemos que lucharla, creo que tenemos que empezar a trabajar y ver cómo, va a ser difícil, pero no nos tenemos que quedar. Gracias, Marcelo, por la invitación. No, gracias a usted. Lo he escuchado atentamente y claro que la descripción que usted hace es una descripción triste, pero también me puso contento de escucharla. ¿Sabe por qué me puse contento de escucharla? Porque yo tengo un cariño particular por Las Toscas, porque yo iba a dar clase a Las Toscas. Me tomaba el colectivo, el Águila Dorada o el Pulqui. En Rosario me lo tomaba a las 11 de la noche y a las 7 de la mañana estaba en Las Toscas, iba al hotel, me bañaba y de ahí daba clase a algunas alumnas que eran docentes. Era un curso de especialización que yo hacía para maestras, ¿no? Para maestras en Las Toscas. Y para mí era mucho sacrificio, porque claro, había que irse el viernes de la noche, viajar toda la noche, estar a las 7 de la mañana ahí, y cuando terminaba a las 7 de la tarde el curso, esperar el Pulqui o esperar el Águila Dorada que venía de Clorinda para volverme a Rosario y volver a la madrugada, a la mañana del domingo. Pero yo tenía una alegría gigantesca en Las Toscas por el cariño que sentía cuando daba clase y muchos años de clase, y la gente que me conocía y las alumnas que eran maestras o profesoras, y a veces íbamos a comer juntos. Y entonces todo ese cariño que recibí en Las Toscas me compensaba ese enorme sacrificio de pasar 2 días durmiendo en un colectivo. Y de ahí siempre quedé con un enorme cariño y un gran recuerdo por Las Toscas, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias compañera, gracias Marcelo. Yo acá no tengo más manitos. ¿Hay alguna otra compañera que quiera hacer alguna pregunta o expresarse de alguna manera? Las estamos mirando. Quería decir una cosita a la compañera de Las Toscas. No sé si todavía las calles son con números. Cuando yo iba a dar clase, no había nombres, las calles eran números. Una vez le prometí a unas compañeras ahí que si algún día éramos gobierno, eso iba a terminar. No puede haber una ciudad, un pueblo con números. Le vamos a poner nombres a las calles, y los nombres se entienden de nuestros héroes.
algunas se van a llamar, se entiende, José Gervasio Artigas, José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, y también el de un héroe de la cultura olvidado, que nació no en Las Toscas, un poquito más abajo, en Reconquista, que fue el padre Castellani. Así que si algún día Dios quiere que seamos gobierno, vamos a ponerle los nombres a las calles, ¿está? Porque no puede haber un pueblo que no tenga nombre en sus calles. Excelente, Marcelo, como corresponde. Bien, compañeras, ¿hay alguna que quiera hacer otra pregunta? Las esperamos un minutito más, levantan la mano. Bien. Si no hay ninguna que tenga alguna otra pregunta, nos queda agradecer al profesor Marcelo Gullo por esta enorme y hermosa oportunidad de expresarnos y de escuchar a las mujeres, sus distintas opiniones, las mujeres peronistas, y bueno, las convocamos a construir desde el amor. Esta palabra que se usa ahora, empatía, que para nosotras las mujeres peronistas me parece que es mucho más lindo hablar de amor fraternal, ¿sí? Yo me siento conectada a estas mujeres peronistas, mis compañeras, con un amor inmenso, amor fraternal. Así que a construir desde ahí, a dejar en claro quiénes somos, y a seguir para adelante, que tenemos mucho por hacer. El profesor Marcelo Gullo es nuestro candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe, así que estamos trabajando para hacer de su candidatura y de su campaña lo mejor posible. Contamos con todas las compañeras que quieran adherirse a nuestro trabajo de militancia, y Marcelo, nada más que palabras de agradecimiento para con vos, compañero. No, al contrario, soy yo el agradecido porque se tomaron la molestia de escucharme, de interrumpir la cuestión laboral o la cuestión del trabajo en la casa y el justo descanso que cada uno tiene cuando termina de trabajar. Así que, bueno, yo les agradezco muchísimo. Nosotros vamos a hacer una opción electoral peronista sin referentes nacionales, no vamos a tener ningún referente nacional de que quiera apoyar, que nos apoye, ¿está? No vamos a dejar de aceptar ningún apoyo, pero sin referente nacional vamos a tener una estructura provincial, y desde ahí daremos batalla, de ahí daremos pelea, y que Dios nos ayude si somos capaces de ayudarlo. Muchísimas gracias, y un fuerte abrazo, las abrazo a todos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Tengo, Marcelo, perdón, antes de que te retires, tengo ahora la manito de Noelia levantada, si tenés un minutito más y la podés escuchar. Bueno, como no, sí, yo tengo todo el tiempo, ahí leerá. Perfecto, leemos a Marisa en el chat, que nos decía siempre los peronistas construimos desde el amor, y tiene toda la razón. Y bueno, Noelia, ahí estás, con audio para escucharte, compañera. Bueno, más allá de saludarlo, porque la verdad que fue una hora muy, muy linda que compartimos, es esto de también recalcar, ya que es una charla para la mujer, que la mujer no termine subordinándose al orden mundial como lo viene haciendo este último tiempo. Me parece que es importante recalcar eso porque creo que yo tengo la imagen de Isabel Perón, que luchó como su cuerpo, puso su cuerpo realmente, porque es una persona que puso el cuerpo, tanto como Evita, y que lamentablemente hoy en día me parece que nos estamos olvidando de eso frente al mundo. Entonces, bueno, quería dejar esa reflexión para que las mujeres no nos olvidemos de ellas y que la tengamos presente y que no tengamos miedo de combatir a este orden que viene por todo, me parece. Así es, viene por todo, viene por la destrucción de la mujer, porque cuando se destruye la mujer, se destruye la nación. No hay el comienzo de la destrucción de las naciones en la historia de la humanidad siempre comenzó por la destrucción de las mujeres. Así es. Muchas gracias, Noel. Muchas gracias, compañera. Excelentes tus palabras también. Y bueno, Eva nos decía, donde hay amor no puede haber machismo, así que con esas palabras sabemos bien dónde tenemos los pies, y de ahí vamos a estar buscando la salida. Toda la razón tenés, que son métodos de subordinación a los que tenemos que estar atentos y bueno, tratar de como decimos nosotros, divisar el enemigo y no dejarlo entrar a nuestra patria, que nos necesita en este momento. Nosotros somos Dios
patria, familia, trabajo. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Muchas gracias, Marcelo. Gracias Sandra, gracias Marisa, gracias Valentina, gracias María Eugenia, gracias a todos los que se tomaron la molestia de estar acá. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima, espero que no sea dentro de mucho. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Gracias a todas Muchas por gracias estar. a ustedes. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.